Vamos a abordar el siguiente tema que es acerca de los tipos de materiales que podemos usar nosotros en el proceso de soldadura, que nos van a servir para formar estructuras, para formar cualquier cosa que nosotros querramos realizar. El primero que tengo aquí es un PTR. Me interesa que conozcan sus características, cómo los pueden conseguir en la tienda, sus medidas y algunas cosillas que tienen ahí de particulares cada tipo de material. Este es el que ya hemos visto, ya se los he enseñado en físico, es el PTR, que es un perfil cuadrado. Y este perfil pues nos sirve para estructuras principalmente. Es muy utilizado en lo que son las herrerías y para hacer cualquier tipo de estructura. ¿Qué características debemos conocer de este material o de este tipo de perfil? Aquí tengo las siguientes. La primera característica que debemos conocer pues son las dimensiones exteriores, es decir, en qué medidas lo puedo encontrar para yo comprar ese PTR. Y bueno, aquí tengo una tablita que podemos encontrarlo desde medidas de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada, de 1 pulgada 1/4, de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, 5 pulgadas, etcétera. Entonces, hay diferentes medidas en las cuales las podemos encontrar. ¿Qué otra característica es importante conocer? Pues también es importante conocer el calibre. ¿Y qué va a ser el calibre para este caso? Pues va a ser el grosor o espesor de nuestro material. Vamos a ver aquí en el diseño cuál sería ese grosor o espesor. El grosor o espesor pues sería básicamente lo que mide de aquí a aquí. Ese sería nuestro espesor. Y a eso se le llama calibre para este tipo de materiales. Entonces, vamos a ver qué tipo de calibres hay. Por ejemplo, aquí tengo calibre 18, calibre 16, 14, el calibre 13, el 12, 11, 10, etcétera. Y vamos a ver cómo se comportan los calibres o qué dimensiones tiene. Miren, por ejemplo, este calibre, el calibre 18 mide 1.2 milímetros y si es en pulgadas, pues es 0.048 pulgadas. Pero ahorita vamos a enfocarnos en los milímetros para entender lo que les voy a querer decir sobre los calibres. El calibre 16 es de 1.5 milímetros. El calibre 14 es de 1.9. El calibre 13 es de 2.3 milímetros. El calibre 10 es de 3.4. ¿Qué observan al yo decirles el calibre de ese PTR y sus dimensiones? Pues básicamente es lo siguiente, que a mayor número de calibre, por ejemplo, aquí el calibre 18, va a ser menor el espesor de mi material. Miren, aquí tengo calibre 18 y espesor 1.2. Y por ejemplo, el calibre 10, que es un número menor a 18, tiene espesor de 3.4. Entonces, ¿cómo se comporta? Que a mayor número de calibre va a ser menor el espesor. Y generalmente lo encontramos acompañado del calibre con una C y acompañado del numerito que es el calibre. Así lo van a encontrar para cualquier material que tenga que ver con calibres. La C y su numerito. Vamos a ver algo aquí interesante. Podemos tener las mismas dimensiones de una pieza, el mismo largo, el mismo ancho. Por ejemplo, este dibujo que tengo aquí es de 30 por 30. Y este dibujo que tengo acá yo también
es de 30 por 30. Vamos a comprobarlo, aunque se ve más chiquito pero que este de acá, pero es exactamente lo mismo. Voy a comprobarlo aquí con una línea. Observen, de aquí hasta acá, ahí se observa que dice que mide 30. Ahí se observa el 30. ¿Sale? Ahora vamos a ver este de acá. Lo voy a agarrar igual del mismo lado hasta aquí y también se observa que dice que mide 30. Entonces tienen la misma longitud de esa cara. Tienen las mismas medidas. ¿Qué es lo que va a diferenciarlos? Pues el calibre, el espesor, porque ya no es lo mismo que hay de aquí a aquí que de acá a acá. Este material de acá ya es más grueso. Entonces, a lo que quiero llegar es que podemos tener el material en las mismas dimensiones, pero de diferente calibre. Hay que tener cuidado de eso para cuando vayamos a comprar material, porque obviamente si está más grueso, si tiene más espesor el material, ¿qué va a pasar? Pues que va a estar más caro que uno que está más delgado. Así de sencillo. Existe también otro material que es muy parecido a este PTR cuadrado y que es este perfil rectangular que es similar al otro. Solamente la diferencia es que pues este tiene un lado más grande que el otro, que en este caso este sería el lado más largo y este el más corto. Y también tenemos sus dimensiones acá. Miren, aquí tengo su primer dimensión, que es de 2 pulgadas por 1. Aquí tengo el de 3 pulgadas por 1,5 y así sucesivamente. Entonces, en ese perfil rectangular, ya sus lados no son iguales, sino que uno es más largo que el otro. Y es básicamente como un PTR. Tenemos este material que se llama varilla redonda, lisa. Lisa, ¿por qué? Porque no tiene ningún acabado aquí en su superficie. Vamos a ver qué características se tienen que considerar para esta varilla. Aquí los tengo. Y aquí tengo una varilla. ¿Y qué características importantes tiene la varilla? Pues básicamente va a ser la medida, el calibre, el grosor. Prácticamente los podemos encontrar de media pulgada, de 5 octavos, de 3 cuartos. Hay demás, naturalmente. Entonces aquí lo único que tendríamos que considerar es el diámetro de esa varilla, que para este caso pues también se maneja en pulgadas. Y aquí tengo pues una aplicación de donde se puede utilizar esa varilla. Nos dice que en estructuras como rejas, cercas, etcétera. No es tan complicado. En ese mismo sentido tenemos la varilla rectangular, que es básicamente algo como esto. Es una varilla sólida, pero en lugar de ser redonda, es rectangular. Y tiene las mismas características que la varilla redonda, a excepción de que aquí no es diámetro, sino que es de longitud sus dimensiones. Y son cuadradas, por lo tanto solamente pues es una dimensión la que conocemos. El otro elemento que tenemos es el ángulo y es algo como esto que tengo aquí. Miren, obsérvenlo, que parece una L. A este se le conoce como ángulo. ¿Y qué dimensiones debemos de tomar en cuenta para comprar este ángulo? ¿Qué características nos interesan? Aquí tengo una tabla que sería el espesor, que sería nuestro calibre y obviamente el ancho. Para este ángulo tengo que es de 1 pulgada por 0.109 pulgadas de espesor. ¿A qué se refiere eso con 1 pulgada? Pues que de aquí a aquí mide 1 pulgada y de aquí a aquí también mide 1 pulgada porque son simétricos.
Es decir, que lo que mide aquí también mide en este lado de acá. ¿Y el espesor cuál es? Pues es de aquí a esta parte de acá. Igual también de acá a esta parte de aquí. Y aquí podemos ver pues, que tenemos muchas medidas de 1 a 1/4, de 1 pulgada y media, de 3/4, de 1 pulgada a 3/4, de 2 pulgadas y así sucesivamente. Tenemos hasta de 6 pulgadas. Tenemos muchas medidas para esos perfiles angulares o ángulos. Bien, aquí tenemos una viga que se le conoce como doble T. Fíjense, porque pareciera que aquí es una T y para acá abajo también es otra T. Se usa para estructuras donde ya son muy grandes y deben de soportar mucho peso. Eso probablemente pues, ahí en el taller nosotros no lo manejemos. Y pues nada más aquí me interesa que la conozcan, que existe este material que se llaman vigas doble T. Aquí tengo un perfil que se llama perfil en C. Y pues también viene por sus medidas de longitud, que sería en este caso cuánto mide de aquí a aquí. Y también el calibre de ese perfil, que sería el grosor de aquí a aquí. Es similar para todos. Para aquí, para lo del calibre y las longitudes. Entonces tenemos también esta parte que es la viga en C y también se utiliza para estructuras. También tenemos el perfil tubular o tubo o redondo también le podemos llamar, que es esta parte de aquí. Ese también pues ese nos lo encontramos en todas partes en la vida cotidiana y es muy utilizado para muchas cosas en los procesos de soldadura o en las herrerías. Hay algunas cosas importantes que mencionar aquí de los tubos, sus características, y vamos a ver algunas de ellas. Miren, hay varios puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Características. Por ejemplo, el primero es el tamaño nominal del tubo, que generalmente se le conoce como NPS, como esta parte de aquí, NPS. Y vemos que ese tamaño nominal pues va de 1/8, 1/4, 3/8, media pulgada, 3/4, 1 pulgada. Y luego tenemos el diámetro exterior, este que tenemos en esta parte de aquí. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre el tamaño nominal y el diámetro exterior. Si ustedes van a la tienda y le dicen, vamos a poner el ejemplo aquí del de 1 pulgada. Si ustedes van a la tienda y le dicen, me das 6 metros de tubo de 1.3 pulgadas, pues el de la tienda no te va a saber ni qué decir porque pues, no lo conocen así. Ellos lo conocen como, pues como tubo de 1 pulgada de diámetro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos columnas? En que esta columna de aquí son las medidas estándar, por así decirlo, como lo vamos a encontrar en la tienda. Y esta columna de acá es el tamaño real de ese tubo, es el diámetro real. Por ejemplo, en las tiendas te venden un tubo de 1 pulgada, pero si nosotros medimos con el calibrador, con el flexómetro, no va a medir 1 pulgada, lo que va a medir es 1.315 pulgadas. Es así como funciona. Por ejemplo, un tubo de 2 pulgadas no va a medir 2, sino que va a medir ¿cuánto? 2.375 pulgadas. Es así como funciona los diámetros de los tubos. Entonces, ¿el calibre cuál sería? Aquí cambia un poquito a como hemos estado viendo los calibres en el PTR, en el perfil rectangular. Aquí ya no le vamos a llamar calibre, sino que aquí se le conoce como cédula. Así es como se le va a conocer qué tipo de cédula. Y si se fijan, aquí tengo varios tipos
de cédulas, como que son como calibres. Y de las más comunes, pues son la cédula 40, la 30 y la 80, son las cédulas más comunes. ¿Y qué va a ser la cédula? Pues vámonos para acá. La cédula va a ser básicamente el grosor que tiene nuestro tubo, nuestro perfil. Es similar al PTR. Hay tubos, aunque tengan el mismo diámetro exterior es este, el de afuera, aunque tengan el mismo diámetro exterior, van a tener diferente cédula, por ejemplo, cédula 40 y otros van a tener cédula 80. ¿Y qué es en lo que se van a diferenciar? Pues en el grosor de ese tubo, de aquí a aquí. Vamos a regresarnos otra vez a la tabla. Por ejemplo, el tubo de 1 pulgada, su grosor para cédula 40 es de 0.133. Pero para cédula 80 ya es 0.179. Entonces, ¿cuál es más grueso? Pues la cédula 80, que tiene 0.179 pulgadas. Este material, pues es lámina. Vamos a suponer que es la lámina. Es muy parecido a la placa. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la lámina y la placa? Que la placa es de grosores más grandes y las láminas, pues generalmente son de grosores muy pequeños. ¿Sale? La lámina, pues la podemos encontrar en todos lados, en un tambo, en algunas puertas también. Es muy utilizado lo que es la lámina. Y vamos a ver algunas características de la lámina. También se mide por calibres y vamos a ver qué características tiene. Por ejemplo, aquí empiezan en este distribuidor, empiezan con el calibre 10 y tiene espesor de 3.41 milímetros. Vamos a ver el 11, calibre 11 tiene 3.03, calibre 12, 2.7, calibre 14, 1.8, calibre 16, 1.5 y hasta acá el calibre 20 que es de 0.9. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? Que a mayor calibre, menor es el espesor. Así es la relación. Y si el calibre es menor, pues ¿qué pasa? Que el espesor es mayor. Así es como funciona el asunto de las láminas.